Se dice que el dispositivo, el ingrediente que nunca falta en una película es el conflicto. Una observación demasiado general quizás. Vamos a encontrar seguramente excepciones de películas que no tienen un conflicto obvio, pero sí el conflicto es aquello que estructura, que es la base de la estructura de la mayoría de las películas. ¿Cómo definir el conflicto? El conflicto es un choque de fuerzas. En la película, en toda obra dramática, suele haber un protagonista y un antagonista. El protagonista quiere algo a lo que el antagonista se opone, dicho de la manera más simple posible. El choque entre esas dos fuerzas es lo que provoca el conflicto. Por supuesto, ambos actores, ambos personajes, deben querer lo mismo o incluso cosas distintas. Digamos, en un matrimonio, él no quiere tener hijos, ella quiere tener hijos. Quieren cosas distintas, pero hay algo que los une. Son una pareja. Por otra parte, A y B, dos personajes distintos, quieren lo mismo, se disputan lo mismo. Esta silla, esta lámpara, cualquier objeto, cualquier cosa de la vida, eso ya es un conflicto. Aristóteles decía que el conflicto más fuerte era aquel en que las fuerzas en pugna tienen la misma intensidad y el espectador duda en qué lugar ponerse, duda quién va a ganar. Cuando una de las fuerzas en disputa es más débil que la otra o mucho más débil, el conflicto se debilita. Hay muchos tipos de conflicto. En términos generales, hay un conflicto de un personaje contra otro, digamos A contra B, pero hay veces que el conflicto es del personaje contra sí mismo. El personaje tiene carencias, tiene problemas que le impiden actuar, le impiden obtener lo que quiere. En ese caso sería A contra A1, él contra él mismo. En otros momentos es un individuo contra una colectividad o una colectividad contra otra colectividad. En tales casos, casi siempre en las colectividades hay líderes, personajes que soportan el peso de la acción. Y una última categoría, digamos, del conflicto sería aquel en que un personaje o un grupo de personajes se oponen a fuerzas superiores, sean fuerzas naturales o sobrenaturales. Las naturales, un tsunami, un terremoto, un incendio de grandes proporciones. Las sobrenaturales son aquellas que implican fuerzas divinas. Por ejemplo, la notable película Amadeus de Milos Forman establece un conflicto de Salieri con Dios. Salieri le dio a Dios todo lo que suponía que Dios exigía de él. Sin embargo, Dios le entregó el talento a un muchacho vulgar, maleducado, genial, que era Mozart. Entonces, el conflicto de Salieri es ¿por qué Dios me ha traicionado? Es el individuo contra fuerzas sobrenaturales. Por supuesto, en una película hay conflictos antagónicos que son estos más cerrados, más frontales, y conflictos no antagónicos. Cuando hay películas en que son dos personajes los que llevan el protagonismo, pienso por ejemplo en Thelma y Louise, la película de Ridley Scott, entre ellas por momento hay conflictos, porque son sucesos que hacen avanzar la acción. Ahora, son conflictos no antagónicos. Ellas no son protagonista y antagonista, sino las dos llevan el protagonismo de la película. Se supone que en el modelo clásico, en este modelo estructural clásico que hemos definido, el conflicto principal es el que domina la acción y el sentido que Aristóteles enunció como de unidad dramática tiene que ver con eso, con que la película se estructura, se organiza, se concibe a partir de un conflicto principal. Y ese conflicto principal que presenté al final del primer acto es el que resuelvo al final. Esto parece casi una tontería, pero muchas veces me encuentro con películas, con proyectos de películas que resuelven en el final del segundo acto, principio del tercer acto, un conflicto distinto de aquel que se generó al principio. Es importante tener en cuenta que ese conflicto debe ser el dominante en toda la película. En la STV, por ejemplo, se ofrece un taller de altos estudios que es muy interesante, que justamente es la construcción de un personaje para una película, que tiene un recorrido desde la teoría, que le imparte un notable profesor llamado Francisco López Sacha, hasta el desarrollo del personaje,
que termina ya probando al personaje con actores, lo cual está a cargo del director de cine Gerardo Chijona. Hay veces cuando el conflicto es interno que la estructura no es tan clara. Por ejemplo, en muchas películas de Antonioni y de Fellini, en ese cine europeo de los años 60, suele haber personajes que están conflictuados, cuyo conflicto no es externo, no se representa en acciones puntuales, pero siempre hay una angustia existencial que los está corroyendo. No son personajes que están moviendo la película, sino están recibiendo y reaccionando a las acciones del contexto y de los demás. A la hora de escribir una película, muchas veces le tomamos demasiado cariño a los personajes. Nos cuesta trabajo conflictuarlos. Hay que ser un tanto crueles con los personajes, porque si no sufren, si no los ponemos a prueba, el guión, la película, no funciona.